¿Alguna vez has sentido un dolor de cabeza que no se quita con pastillas? Un peso en la espalda, justo entre los omóplatos, como si estuvieras cargando a una persona muerta. O tal vez, de la nada, tus caminos se cierran, el dinero se hace agua, el amor se vuelve pelea y tu alegría se apaga como una vela soplada por un viento frío. Ten cuidado, porque a veces eso no es estrés. A veces eso es que alguien, en algún lugar oscuro, está susurrando tu nombre con rabia mientras clava una intención en tu contra. Esta es la historia de Beatriz. Y te pido que escuches con atención, porque Beatriz cometió el error inocente que cometen miles. Le dio acceso a su intimidad a la persona equivocada. Beatriz era una mujer radiante. A sus 35 años había logrado lo que muchos envidiaban. Tenía una peluquería próspera llamada Bella, un esposo trabajador y una sonrisa que iluminaba el barrio. Beatriz no era rica, pero tenía brillo, ese brillo que molesta a los que viven en oscuridad. Su rutina era de sacrificio y gratitud. Abría el salón a las 8:00 am, barría ella misma la entrada y siempre encendía una vela blanca a San Miguel Arcángel en la repisa tras la caja registradora. «Cuídame de lo que no veo, mi ángel», rezaba ella mientras limpiaba los espejos. Pero Beatriz tenía una debilidad, confiaba demasiado. Su prima, Marcela, era como su hermana, se criaron juntas. Marcela, sin embargo, no tenía la misma suerte. Siempre estaba sin trabajo. Sus relaciones fracasaban y vivía quejándose de que Dios tenía preferidos. Beatriz, en su bondad, la contrató como asistente en la peluquería. Le dio la llave de su negocio, y peor aún, la llave de su vida. Todo empezó con cosas pequeñas. Un día, Beatriz notó que le faltaba un cepillo de cabello personal, el que usaba todos los días. «Marcela, ¿viste mi cepillo azul?» «No, prima», respondió Marcela, barriendo el suelo con la mirada baja. «Seguro lo perdiste. Tú siempre andas con la cabeza en las nubes». Días después, desapareció una foto hermosa de Beatriz y su esposo en la playa, que tenía pegada en el espejo. «Qué raro», pensó Beatriz, «se habrá caído». Pero luego, el cuerpo de Beatriz empezó a reaccionar. Comenzó con una punzada en la nuca, un dolor agudo, constante, como si alguien le estuviera clavando un alfiler invisible justo en la base del cráneo. Los médicos decían, «es tensión, es migraña». Pero Beatriz sentía que no era físico, sentía angustia, dejaba de dormir. Se despertaba a las 3:00 de la mañana con el corazón acelerado y un olor a cera quemada en la habitación, aunque no había velas encendidas. Marcela, su prima, siempre estaba ahí para consolarla. «Ay, Beatriz, te ves terrible», le decía, tocándole el cabello con una lástima fingida. «Se te está cayendo el pelo a mechones. Estás gris. Quizás deberías cerrar el negocio un tiempo, descansar. Yo me encargo de todo». Beatriz, mareada y débil, asentía. «Tienes razón, Marcela. No tengo fuerzas. Siento que me están chupando la vida». Lo que Beatriz no sabía es que su enfermedad tenía nombre y apellido. No sabía que hay gente que te abraza para medirte las costillas y saber dónde clavar el puñal. Beatriz pensaba que ser buena cristiana era abrirle la puerta a todos, sin saber que el diablo no entra rompiendo ventanas. Entra por la puerta principal, sonriendo y llamándote amiga. Hermanos, detengámonos en seco aquí. Miren a Beatriz. Se le caía el pelo. Perdía sus fotos, perdía su brillo. ¿Te falta algo a ti? Una prenda de ropa que desapareció misteriosamente. Una foto que no encuentras. ¿Sientes ese cansancio antinatural? No pelees esto con paracetamol. Esto es guerra espiritual. Necesitas un escudo que rebote toda esa energía negativa. Te invito ahora mismo a unirte a la legión de miembros del canal. ¿Por qué? Porque cada mañana yo levanto los nombres de los miembros y pido a San Miguel que haga un anillo de fuego a su alrededor. Pido que todo muñeco, todo entierro, todo amarre hecho con tu nombre sea anulado por la autoridad de Cristo. No dejes tu espíritu descubierto. Haz clic en unirse y deja que la oración te cubra mientras tú duermes. Pasaron 2 meses y en esos 60 días la vida de Beatriz se desmoronó con la precisión de un edificio demolido desde los cimientos. El salón Bella,
que antes era un hormiguero de clientas felices y secadores sonando, se convirtió en un lugar fantasma. Las clientas de años cancelaban las citas. «No puedo ir hoy», decían. «Me siento rara cuando entro ahí. Me da dolor de cabeza», confesaban otras. El dinero, que antes fluía bendecido, ahora desaparecía en reparaciones absurdas. Se rompió la tubería, se quemó el aire acondicionado, llegaron multas municipales de la nada. Pero lo peor no era el dinero. Lo peor era lo que pasaba dentro de las 4 paredes de su hogar. El trabajo que le estaban haciendo a Beatriz no era solo para arruinarla, era para dejarla sola. La brujería busca aislar a la víctima, porque una oveja sola es presa fácil. Su esposo, Roberto, un hombre que la adoraba, cambió de la noche a la mañana. Empezó a llegar tarde. Cuando miraba a Beatriz, ya no veía a la mujer de su vida. Sus ojos reflejaban asco, fastidio. «Hueles mal», le dijo una noche, mientras cenaban en silencio. «Hueles a, no sé, a tierra vieja. Me das repulsión». Beatriz corrió al baño a lavarse, frotándose la piel hasta sangrar, llorando bajo la ducha. No era suciedad física, era el hedor espiritual de la muerte que le habían pegado encima. Mientras tanto, Marcela, la prima fiel, florecía. Mientras Beatriz se marchitaba, poniéndose pálida, ojerosa y delgada como un esqueleto, Marcela engordaba, se compraba ropa nueva y, curiosamente, empezó a usar el perfume favorito de Beatriz. «Ay, prima», le decía Marcela, sentándose en la silla de la dueña del salón. «Tú estás muy mal. Roberto me dijo que ya no te soporta. Me dijo que estás loca. Pero tranquila, yo estoy aquí. Yo me ocupo de él. Digo, del negocio». Beatriz sentía punzadas en el vientre, un dolor retorcido, como si alguien estuviera estrujando sus entrañas con una mano helada. Fue al médico 3 veces, ecografías, análisis de sangre, escáneres. «Señora, usted está físicamente sana», le dijo el doctor guardando los resultados. «Todo está en su cabeza. Es estrés. Tome vacaciones». «¿Estrés?», pensó Beatriz, saliendo del consultorio bajo la lluvia, arrastrando los pies. «¿El estrés hace que se muevan cosas en mi casa? ¿El estrés hace que escuche tierra caer sobre mi techo a las 3 de la mañana?» El punto de quiebre llegó un Viernes Santo. Beatriz estaba en casa, sola. Roberto se había ido, diciendo que necesitaba espacio. El salón estaba cerrado porque Beatriz ya no tenía fuerza ni para levantar un cepillo. Estaba acostada en el sofá, envuelta en una manta, tiritando de frío aunque hacían 30 grados. Sentía que se moría, literalmente. Sentía que la vida se le escapaba por los pies. Sonó el teléfono. Era una vecina, doña Clara, una anciana que rezaba mucho. «Beatriz, hija, no me tomes por loca», susurró la anciana. «Pero anoche vi algo. Vi a tu prima Marcela salir de tu casa a medianoche. Llevaba una bolsa negra de basura y caminó hacia el descampado, hacia el cruce de caminos. Hija, esa mujer no te quiere bien. Tienes ojos de muerta y ella tiene ojos de buitre». Beatriz colgó. La verdad, esa verdad horrible que uno niega porque duele demasiado, le golpeó el pecho. Recordó el cepillo perdido. Recordó la foto desaparecida. Recordó cómo Marcela siempre le regalaba comida que le sabía chamarga. «Es ella», susurró Beatriz, y el dolor de la traición fue más fuerte que el dolor de la brujería. Su propia sangre, su hermana del alma, la estaba matando por envidia. Beatriz intentó levantarse para ir a confrontarla, pero las piernas no le respondieron. Cayó al suelo. No podía moverse. Era como si estuviera atada con cuerdas invisibles. Estaba paralizada en el suelo de su propia sala, llorando sin voz, viendo cómo las sombras de la tarde se alargaban como dedos negros tratando de asfixiarla. «Me ganaron», pensó Beatriz, cerrando los ojos, entregándose a la oscuridad. «Me quitaron todo, mi salud, mi esposo, mi negocio. Ya no tengo fuerzas para pelear. Si me voy a morir, que sea rápido». Pero Beatriz olvidó un detalle pequeño pero poderoso. En la repisa, cubierta de polvo porque Marcela había dejado de limpiarla a propósito, todavía estaba la estatua de San Miguel Arcángel. La vela estaba apagada hace semanas, pero los pactos divinos no se apagan con el viento. Beatriz, desde el suelo, giró la cabeza
y miró las botas rojas del arcángel. «No tengo vela para encenderte», gimió con el último aliento de su fe. «No tengo voz para rezar, pero tú ves lo que me están haciendo. Tú ves dónde está lo mío. Si eres real, si de verdad eres el jefe de los ejércitos, busca lo que me robaron. Búscalo, Miguel, porque yo ya me rindo». La casa quedó en silencio total, un silencio denso. Beatriz se desmayó en la alfombra. Parecía el final. El mal había triunfado. La bruja tenía el control y la víctima estaba anulada. Pero es justo ahí, cuando la fuerza humana llega a cero, que la fuerza celestial empieza a contar. Marcela había cometido un error fatal. Había tocado a una hija protegida, y aunque el escudo parecía roto, la llamada de auxilio había sido enviada. San Miguel no estaba en la repisa de yeso. San Miguel ya estaba poniéndose las sandalias de guerra para bajar al lugar donde estaba escondida la maldad. Beatriz despertó. No sabía cuánto tiempo había pasado. La casa estaba en penumbras, solo iluminada por los relámpagos de una tormenta que se había desatado afuera. Pero algo había cambiado. El frío mortal que sentía en los huesos había desaparecido. En su lugar, sentía un calor intenso, casi insoportable, justo en la espalda, entre los omóplatos. No era fiebre, era como si una mano gigante y cálida la estuviera empujando desde atrás, como si alguien estuviera de pie detrás de ella, soplándole aliento de vida en la nuca. Intentó moverse, esperaba el dolor, la parálisis, pero sus piernas respondieron. Se levantó del suelo de un salto. Su corazón, antes débil, ahora bombeaba con un ritmo marcial, pum pum, pum pum, como un tambor de guerra. Una voz resonó en su mente. No era una voz audible, era un pensamiento que cayó en su cabeza con el peso de una roca. Ve ahora. Lo que está oculto debe salir a la luz. Ve a su casa. Beatriz no dudó. No se preguntó si era prudente. Agarró las llaves del apartamento de Marcela, esas que su prima le había dado, por si acaso pasaba una emergencia. Bueno, esta era la emergencia. Su vida estaba en juego. Salió a la calle bajo la lluvia torrencial. No sentía el agua. Caminó las 3 cuadras que separaban su casa de la de Marcela con paso firme. No era Beatriz, la peluquera amable, la que caminaba. Era una mujer poseída por la justicia divina. Llegó al edificio. Subió las escaleras. Su mano no tembló al meter la llave en la cerradura. Abrió. El apartamento de Marcela estaba vacío. Ella debía estar fuera, quizás con Roberto, quizás celebrando su victoria. Pero el aire allí adentro estaba viciado. Olía a flores podridas y a amoníaco. Beatriz sintió náuseas, pero la fuerza en su espalda la empujó hacia adelante. «No mires la sala, ve al cuarto», le ordenó su intuición. Beatriz entró en la habitación de su prima. Parecía normal. La cama hecha, ropa tirada. Pero Beatriz no buscó en los lugares lógicos. Se dirigió directamente al armario viejo de madera. Lo abrió. Ropa barata, zapatos desordenados, nada. Al fondo, «Levanta la tabla», susurró el instinto. Beatriz se arrodilló. Apartó los zapatos. Vio que el piso de madera del fondo del armario tenía una tabla suelta. Metió los dedos, se rompió una uña, pero no le importó. Tiró con rabia. La madera cedió. Ahí, en un hueco oscuro entre el piso y el cemento, había una caja de zapatos envuelta en cinta negra. Beatriz la sacó. La caja vibraba. Literalmente, sentía una electricidad estática que le picaba en las yemas de los dedos. El miedo quiso paralizarla de nuevo. Decirle, «No la abras, te vas a morir si ves eso». Pero entonces miró de reojo hacia la puerta de la habitación y le pareció ver un destello azul, como el reflejo de una espada desenvainada. «San Miguel, sé mi escudo», dijo Beatriz, y arrancó la tapa. Lo que vio la hizo gritar, pero el grito se ahogó en su garganta. Dentro de la caja, sobre un lecho de tierra negra, tierra de cementerio, supo instintivamente, había un muñeco de trapo tosco. Pero no era un muñeco cualquiera. Tenía pegada con pegamento sucio la foto de la cara de Beatriz, esa foto que se había perdido del espejo. El muñeco tenía cabello real cosido en la cabeza, su cabello azulado y negro, el del cepillo perdido. Pero lo más terrorífico eran los alfileres. Había un alfiler grande, oxidado, clavado atravesando la nuca del muñeco.
El dolor de cabeza incesante. Había otro alfiler clavado en el vientre, la enfermedad que los médicos no encontraban, y había una cinta roja amarrando los ojos del muñeco, con una foto pequeña de Roberto pegada de espaldas, la ceguera de su esposo, el asco que sentía por ella. Beatriz sostuvo el objeto maldito. Le quemaba las manos. Era la prueba física del odio. Su prima, su sangre, se había tomado el tiempo de coser, de robar, de enterrar agujas con la intención precisa de destruirla lenta y dolorosamente. ¿Por qué?, sollozó Beatriz, sintiendo que el corazón se le partía. Yo te di trabajo. Yo te di comida. En ese momento, la puerta del apartamento se abrió. Pasos rápidos se escucharon en el pasillo. «¿Quién está ahí?», gritó la voz de Marcela. Beatriz se levantó, con la caja en la mano. Marcela entró en la habitación y se quedó de piedra. Su rostro, antes arrogante, se transformó en una máscara de terror puro. No miedo a Beatriz, sino miedo a lo que Beatriz sostenía, porque quien hace el mal sabe que, si el mal es descubierto, se devuelve multiplicado por 7. «No toques eso», chilló Marcela, lanzándose hacia ella. «Es mío. Dame eso». Pero Beatriz ya no era la víctima enferma. En ese momento, San Miguel Arcángel le prestó su coraje. Beatriz sintió una oleada de furia santa. No era odio, era dignidad. Esquivó a Marcela con una agilidad que no tenía hacía meses. Marcela chocó contra el armario. Beatriz levantó el muñeco en el aire. «Se acabó tu juego, Marcela», gritó Beatriz, y su voz sonó doble, profunda, resonante. «Tú me ataste en la oscuridad, pero Miguel me soltó en la luz. Si rompes eso te mueres», amenazó Marcela, con los ojos desorbitados. «Está pactado, no puedes deshacerlo». Beatriz miró el muñeco, miró los alfileres, sabía que tenía segundos, sabía que tenía que romper el vínculo allí mismo, antes de que Marcela pudiera atacarla físicamente. La intuición le dijo qué hacer. No era solo romperlo, era desatarlo. Beatriz agarró el alfiler de la nuca. «En el nombre de Dios, saco este dolor de mi vida», gritó, y arrancó el alfiler. Sintió un crack en su propio cuello, como si un hueso se acomodara. El dolor crónico desapareció al instante. Agarró el alfiler del vientre. «En el nombre de Dios, saco la enfermedad y la muerte de mi cuerpo». Arrancó el segundo alfiler. Respiró hondo, llenando sus pulmones de aire limpio por primera vez en meses. Marcela estaba en el suelo, gritando y tapándose los oídos, como si el sonido de la liberación de Beatriz le causara dolor físico a ella. Beatriz tomó la cinta de los ojos. «Y en el nombre de Dios, corto la ceguera de mi esposo y rompo tu manipulación». Rompió la cinta. En el instante en que la cinta se rompió, la bombilla de la habitación estalló. ¡Plaf! La oscuridad las envolvió, pero un rayo iluminó la habitación desde la ventana, y Beatriz vio la silueta de Marcela arrastrándose hacia la salida, derrotada, pequeña, insignificante. El corte había sido ejecutado. Beatriz tenía el muñeco desarmado en sus manos. La brujería había sido expuesta. Pero la batalla final, la de la autoridad y la sentencia, estaba a punto de ocurrir. Beatriz no salió corriendo del apartamento. No todavía. Con la respiración agitada pero el alma firme, miró los restos del trabajo en sus manos, el muñeco desarmado, la foto arrugada, los mechones de su propio cabello. Sabía que no podía dejar eso allí. El mal no se archiva, se incinera. Caminó hacia el baño de Marcela. Tiró el muñeco dentro del lavamanos de cerámica. Buscó en los bolsillos de una chaqueta colgada tras la puerta y encontró un encendedor. «Polvo eres», dijo Beatriz, encendiendo la llama, «y en cenizas te conviertes. Aquí se acaba tu envidia, Marcela. Aquí recupero mi vida». Acercó el fuego al muñeco. Al principio la tela no quería prender, como si la maldad misma se resistiera a morir. El humo que salía era negro y espeso, pero Beatriz no dejó de orar en voz baja. «San Miguel, quema todo rastro, quema toda atadura». De repente, la llama cobró fuerza. El fuego consumió la foto, consumió el cabello, consumió la tela sucia, mientras el último trozo de trapo se convertía en ceniza gris y se iba por el desagüe con el agua del grifo. El teléfono de Beatriz sonó en su bolsillo. Era Roberto.
Beatriz contestó con el corazón latiéndole en la garganta. —¿Aló? Beatriz. La voz de Roberto sonaba diferente. Ya no era la voz fría y distante de los últimos meses. Sonaba confundido, como alguien que acaba de despertar de un coma profundo o de una borrachera larga. —Beatriz, mi amor, no sé qué me pasa. —¿Dónde estás, Roberto? Estoy en casa de mi madre. Estaba durmiendo y me desperté de golpe, sudando frío. Sentí que te necesitaba. Sentí un dolor en el pecho por haberte dejado sola. Beatriz, perdóname. No sé qué me pasó este tiempo. Sentía que tenía una nube negra en la cabeza. ¿Puedo volver a casa? Beatriz cerró los ojos y lloró, pero esta vez eran lágrimas de victoria. El lazo se había roto en el mismo segundo en que el fuego tocó el muñeco. La ceguera de Roberto se había disipado. Ven a casa, Roberto, ven, que tenemos que limpiar muchas cosas. Pero ven rápido. Beatriz salió del apartamento de su prima. Dejó la puerta abierta. No le importaba. Marcela había huido como lo que era, una sombra que no soporta la luz. Se dice que Marcela se mudó del barrio a la semana siguiente, enferma de sus propios nervios, perseguida por la vergüenza, porque la maldad es un boomerang que siempre regresa a quien lo lanza. Cuando Beatriz llegó a su casa, Roberto ya estaba allí, esperándola en la puerta bajo la lluvia. Se abrazaron. No hicieron falta muchas palabras. Él lloraba sobre su hombro, oliendo su cabello, ese cabello que ya no se caía, que volvía a oler a flores y a vida. Te extrañé, susurró él. Sentí que te había perdido. Me encontraron, Roberto, dijo ella, mirando al cielo. Me encontraron a tiempo. Al día siguiente, Beatriz reabrió la peluquería, bella. Lo primero que hizo fue limpiar todo con agua bendita y amoníaco. Tiró a la basura cada regalo que Marcela le había dado, y en la repisa encendió un velón blanco, grande y hermoso, a los pies de San Miguel. Las clientas volvieron. «¡Ay, Beatriz! ¡Qué diferente se siente esto hoy!», decían. «Se siente liviano, se siente paz». Y Beatriz sonreía, mientras barría el suelo, sabiendo que su verdadero negocio no era cortar cabello, sino cortar lazos de oscuridad. Había aprendido la lección más cara de su vida. El diablo no siempre tiene cuernos. A veces tiene la cara de quien te dice, «te quiero», mientras te roba el peine. Conclusión y lección, mirándote a los ojos, de alma a alma. Escúchame bien ahora. Tú puedes ser Beatriz. Eres una persona buena, trabajadora, que le abre las puertas de su casa a todo el mundo. Crees que porque tú no tienes maldad, los demás tampoco. Pero la historia de hoy es una advertencia urgente de San Miguel. Cierra tus puertas. El camuñeco no siempre es de trapo. A veces el muñeco es el chisme que siembran en tu trabajo. A veces es la envidia silenciosa de esa amiga que nunca te felicita cuando te va bien, pero que corre a consolarte cuando te va mal. A veces son objetos que te regalan y que, desde que entraron a tu casa, trajeron peleas y ruina. La lección es clara. La intimidad es sagrada. No le cuentes tus sueños a quien no sabe soñar. No dejes que cualquiera se peine con tu cepillo, ni duerma en tu cama, ni opine sobre tu matrimonio. Tu energía, tu cabello, tu ropa, tus fotos, son tu ADN espiritual. Protégelos. Y si sientes que ya te hicieron el daño, si sientes los alfileres en tu salud o en tu dinero, haz lo que hizo Beatriz. No tengas miedo. El miedo alimenta a la brujería. La autoridad la destruye. El mal solo tiene poder mientras está oculto. Cuando lo sacas a la luz, cuando dices, «yo sé que estás ahí y te echo fuera», se deshace como ceniza en el agua. Oración final de rompimiento, exorcismo de ataduras. Si sientes pesadez, si las cosas se rompen en tu casa, si hay peleas sin sentido, es hora de limpiar. No necesitas ir a buscar el muñeco físico. Vamos a romperlo en el espíritu ahora mismo. Ponte de pie si puedes. Si no, siéntate con la espalda recta. Imagina que San Miguel está detrás de ti, con su mano en tu espalda, dándote su calor. Repite con voz de mando. En el nombre de Jesucristo y bajo la protección de San Miguel Arcángel. Hoy me levanto como dueño de mi vida y de mi espíritu. Corto, quemo y destruyo todo muñeco, toda imagen, todo entierro y todo trabajo de oscuridad que tenga mi nombre.
Si tienen algo mío, mi foto, mi ropa, mi sudor, declaro que ahora mismo pierde todo poder de conexión conmigo. Arranco los alfileres de enfermedad de mi cuerpo. Arranco las vendas de confusión de mi mente y de mi pareja. Devuelvo toda envidia a su lugar de origen, no con venganza, sino con justicia. Que no me toque a mí ni a los míos. San Miguel, pasa tu espada de fuego por mi casa. Limpia los rincones, limpia mi cama, limpia mi negocio. Soy libre de la brujería, soy libre de la envidia, soy libre de la traición. Mi luz no se apaga. Nadie me roba lo que Dios me dio. Amén, amén y amén. Respira hondo. Siente cómo se va el peso de la nuca. Ya pasó. Si sientes la liberación, escribe en los comentarios con fuerza. Soy intocable. Y comparte esto con esa persona que sabes que está sufriendo enfermedades raras. Puedes salvarle la vida. Suscríbete, guerrero, y mantén tu espada afilada. Hasta la próxima.